Lunes 5 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este tiempo de comunicación, este espacio que como siempre les digo reservamos para el comentario de la información local, aprovechando el guión que nos ofrecen los diarios locales, provinciales, en este caso el Córdoba, el ABC y el Día. Nos acompaña hoy como cada lunes Francisco Pollato. Paco, buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar aquí un lunes más. Hoy es un lunes raro además, un lunes que también es viernes, un día muy extraño, y las portadas de los periódicos pues, reflejan quizá este pequeño caos que tenemos todas las redacciones y las empresas, porque este fin de semana corto, un prólogo de un fin de semana muy largo, muy raro, también se nota en los periódicos. Digo esto porque cada un periódico tira por un sitio, hoy no hay ni mucha agencia, ni mucha agenda, ni mucha redacción. Empezamos, si te parece, por lo que tratan los periódicos que colocaba el diario Córdoba, el diario ABC hoy, que es el fútbol. Ayer hubo fútbol, ayer el Córdoba jugó su partido en Reus y consiguió una victoria. Dice el diario ABC, con foto para Rodri, este chico, ¿verdad? El Córdoba levanta cabeza, dice el diario ABC, foto de Rodri, efectivamente, goleador blanquiverde, control esférico en presencia de un jugador del Reus, dice la portada del ABC. El diario El Día también trae foto para la piña del Córdoba. El Córdoba Club de Fútbol tira de unión y descaro para enterrar la crisis en Reus. Los de Carrión, que sufrieron en el tramo final, esbozan un progreso en el juego y cierran su depresión. Y el diario Córdoba trae un cintillo en la portada. El Córdoba recupera la ilusión, 1-2, derrota a domicilio al Reus y rompe una racha de 9 partidos sin ganar. Bueno, dice el dicho este del fútbol, que ha entrado en 9 victorias seguras, llevamos 2 novedades y 2 victorias, la del Málaga, que fue más sorpresiva si cabe, y la de Reus de ayer, que parece que el Córdoba cambia un poco de estilo, ¿no? Bueno, eso parece, ¿no? 2 resultados muy positivos, algunos cambios en la manera de jugar, en el planteamiento táctico del técnico del filial. Siempre se dice que a un entrenador nuevo, pues nuevas expectativas de los jugadores, nuevas ilusiones, bueno, de momento se están cumpliendo, ¿no? Y la victoria de ayer es muy importante primero porque se rompe una sequía de 9 jornadas seguidas sin ganar, a la 10ª fue la vencida. Después en un campo complicado, donde al Reus pues le han metido pocos goles y bueno, aunque es un recién ascendido, estaba haciendo una gran campaña y estaba arriba y da mucha confianza al Córdoba estos 2 resultados de cara al tramo final navideño y al tramo final de la primera vuelta, porque se había metido en una zona complicada y peligrosa. Sin ir más lejos, ayer, antes de empezar el partido, estaba empatado con el primer puesto de descenso. Con lo cual, si el Córdoba hubiese perdido ayer en Reus, la situación hubiese sido bastante complicada. Sin embargo, con una victoria vuelve a ponerse, pues creo que a 2 o 3 puntos de la zona de promoción, ¿no? Volvemos a esta categoría que es súper igualada, en la que ganar 2 partidos seguidos o 3 partidos seguidos te puede cambiar radicalmente tu posición. Efectivamente, a 2 del Reus, que fue el rival de ayer. Dice el diario El Día, por ejemplo, utiliza el término descaro. Yo no sé si Carrión está utilizando lo que tiene o si efectivamente es que va a hacer un juego valiente descarado, porque es verdad que ha coincidido que ha habido algunas bajas, lo ha forzado a llevar gente del filial o de los juveniles, y eso ha provocado quizás esta reacción. El domingo que viene ya habrá jugadores que puedan reincorporarse. Habrá que ver si Carrión quería si lo ha hecho por obligación o por devoción este cambio. Yo creo una mezcla de todo. Tampoco hay que dejar pasar que el comportamiento del portero ayer del Córdoba fue clave, ¿no? Hizo 4 o 5 intervenciones pues que salvaron el resultado y de no haber sido por ella estaríamos hablando de otra cuestión. Sí es verdad que tanto en Málaga como ayer se le vieron algunos cambios, apostar por algunos jugadores que hasta ahora no habían contado mucho para el entrenador, como el caso de Borja Domínguez, una apuesta también por Edu Ramos en el centro del campo. Es verdad que hay sancionados como Luso, apuesta por un tribote en el centro del campo, otro sistema de juego y sobre todo empieza a haber caras del filial, ¿no? El caso de Galán, que ayer tuvo una actuación bastante meritoria, ¿no? Probablemente toda esa serie de cambios estimulen a una plantilla en la que había jugadores que habían permanecido en una continua titularidad, pero sin haber demostrado lo que se esperaba de ellos. Bueno, por ahora con este asunto el Córdoba se sitúa en el puesto 13º, 13 en la clasificación, a 2 puntos, como decíamos, del Cádiz, que es el 6º, y del Lugo, que es el 7º, y del Reus, que es el 8º, con 24 puntos, y abre un poquito colchón, pero muy poquito colchón con la zona de promoción, porque Mirandés tiene 19, o sea, estamos a 3 puntos de bajar y a 2 puntos de subir. La segunda división es que tiene... Sí. De hecho, este domingo además hay un partido muy importante aquí en Córdoba con el Cádiz,
que hace prácticamente un mes estaba en unas posiciones bajas de la tabla y ahora se encuentra en zona de promoción. Es una categoría no difícil de entender, pero muy llamativa, por cuanto un equipo como el Córdoba, que ha estado 9 jornadas sin ganar, a estas alturas gana un partido y se posiciona a 3 puntos de la promoción. Eso en primera sería impensable, ¿no? Pero sí es una categoría bastante igualada, ¿no? Solamente Levante y el Girona se escapan un poquito. Sí, e incluso el Levante tenía una distancia que ahora ha sido recortada por el Girona, y es una categoría en la que es muy importante dejar la puerta a cero y, bueno, y si consigues ganar 2 o 3 partidos, la racha te lleva arriba. Bueno, la última foto, la foto que nos queda es para la lluvia. El diario Córdoba trae una foto en este sentido. La lluvia que, como saben, azota especialmente el litoral, la zona de Málaga y Cádiz, fundamentalmente Málaga. La imagen, de hecho, es una imagen en Cártama, que están viendo auténtica inundación. El fuerte temporal arrasa Málaga, dice el diario Córdoba, y deja 2 muertos en Estepona y en La Línea. Una joven rumana y un operario de una empresa eléctrica fallecen ahogados. El Gobierno y la Junta anuncian ayudas para los afectados por las riadas. El diario El Día también trae una foto pequeñita en la portada. El temporal de lluvia deja 2 muertos en Andalucía, que la hemos comentado antes, y el diario ABC también trae otra foto de un rescate en helicóptero, parece, 2 muertos y evacuaciones por la tromba de lluvia. Málaga, la provincia más afectada. Bueno, esto de la lluvia siempre lo comentamos, no es algo que dependa de las personas, porque no depende de las personas, pero sí que hay una parte que sí que puede depender de las personas, tanto el tema de la previsión como de la trabajos previos para evitar que los daños sean mayores. Siempre vamos a lo mismo, alcantarillas que no chupan lo que tendrían que chupar, cauces que están ocupados, incluso una responsabilidad última que se podía ver, porque hay veces que encontramos con cauces de arroyos ocupados por edificios que alguien en su día instaló. No quiero decir que sea culpa de nadie en concreto, pero sí que es verdad que le hacemos poco caso a esto hasta que truena. Cada vez estamos más acostumbrados a que empiece a llover más tarde y este tipo de lluvias torrenciales, en el caso de Málaga, por su perfil de costa, pues son todavía más complicadas. Comentábamos antes, fuera de micrófono, la problemática que supone en la costa malagueña unas lluvias torrenciales como esta, mucha intensidad, poco tiempo, la cercanía de un sistema montañoso, pues todas esas aguas torrenciales caen en pendientes por una cantidad de arroyos que no se encuentran en las mejores condiciones. Y a eso le unimos, como tú comentas, edificaciones que están donde no deberían estar y limpiezas que no se han producido ya en cascos urbanos de Invernales o de esos arroyos que, bueno, entre que están ocupados por vivienda o están sucios y abandonados, crea una pequeña ratonera, ¿no? Y unas circunstancias lamentables y trágicas como las que ayer se produjeron en un montón de municipios de Málaga. El caso de Estepona además tiene un factor añadido, la chica que falleció, una chica que trabajaba en un local de alterne, que parece incluso vivía allí y que incluso hay quien apunta que estaba encerrada allí, algo que va a complicar mucho ese asunto. Sí, al parecer esta chica que estaba intentando traer a su pareja de Rumanía, comentaba a una amiga que no podía vivir en un apartamento pues porque necesitaba un contrato de alquiler y no podía hacer el contrato por las circunstancias laborales en las que estaba, ¿no? En un club de alterne. Y en el momento trágico avisó a una compañera de que la situación dentro del local se había desbordado, el agua estaba prácticamente llenando la planta en la que se encontraba, le dijeron que intentase subirse a un punto alto mientras que llegaban los bomberos, pero no dio tiempo, ¿no? Y la puerta estaba cerrada. Va a ser un caso incluso que pueda traer cola, ¿no? Pero es muy trágico, ¿no? Igual que la del el otro trabajador, por ejemplo, al que le cogió la mala fortuna de esta tormenta, ¿no? Iban 3, por cierto, sí. Y solamente uno sufrió, bueno, pues ese daño que, por supuesto, nos unimos al dolor de la familia y los amigos. Luego habrá que indagar, como decía, investigar qué pasó con cada uno de los supuestos. Hay poca información local. El diario ABC trae información muy interesante en la portada, en la página 2, sobre los hoteles. Venís también ya unos días haciéndolo, este fin de semana también, y ahora añadir 2 casos más, o 2 nuevos episodios, o 2 nuevos casos de hoteles que se ven que vienen, ¿no? El del Brillante y el de Prasa. El Brillante es un chalecito, un chalet interesante, una casa, un palacete, en el Brillante a la altura de Pisayolo, un poco más para arriba. 109 creo que se denomina el Pilar de San Antonio. Sí. Y luego el de Prasa. El de Prasa hace tiempo que se intenta dar una salida a ese edificio. Se construyó una época de bonanza, que luego lamentablemente para Prasa no ha podido sostener, ido vendiendo por trozos su local, y el del Brillante. Conocemos poco todavía de estos proyectos, solamente que están en trámite urbanístico. Sí. Bueno, la verdad es que en la última semana hemos encontrado un goteo incesante de inversores, ¿no?
Creo que en una semana hemos llegado a publicar ya 5 proyectos nuevos, más el conocido del edificio, antiguo edificio sede de Endesa, de Sevillana, en pleno centro, que está desarrollando y está obrando ya la cadena Otusa. Está claro, como publicamos en el periódico El Domingo, por los propios expertos de consultora, que hay margen suficiente para que se produzcan estas inversiones, ¿no? Y además inversiones que se están produciendo para establecimientos de categoría, no tanto así el tamaño, que puede variar, pero operaciones que entrañan una inversión importante. La más llamativa o que más nos ha llamado la atención, el edificio tan conocido de la Plaza de las Tendillas de la Casa Colomera, ¿no? Que además, bueno, pues de aquí a enero vamos a perder 2 tiendas o 2 puntos, 2 comercios muy conocidos en Córdoba, como la Flor de Levante, la heladería y Pañerías Modernas, ¿no? Ahí ha habido una inversión muy importante, se habla, hay mucho hermetismo de un inversor extranjero, pero que nos va a dar un hotel de 4 estrellas en un sitio muy singular. Igualmente la inversión de un empresario cordobés en el aparcamiento de Bodegas Campos, donde ya se están realizando catas arqueológicas. Parece que hay cierto freno o poco interés por parte de urbanismo en activar los trámites urbanísticos correspondientes, puesto que lleva presentado hace más de un año en la Gerencia de Urbanismo un estudio de detalle para empezar a ordenar esa zona. También hablaríamos de un hotel de 4 estrellas. Igualmente en el Palacete de los Burgos, en la plaza del Museo Arqueológico, hay una cadena catalana, Mercier, curiosamente dirigida por un cordobés que emigró y que plantea un hotel de 5 estrellas. Este hotel sí lleva más tiempo dando vueltas por Córdoba, hubo problemas urbanísticos en su momento por el planteamiento de una piscina en una azotea, pero finalmente las previsiones es que el año que viene abra sus puertas. Y en la última tacada que damos este lunes, pues bueno, esos casos del Palacete de la Avenida del Brillante y la sede oficial de Prasa en el Boulevard del Gran Capitán, pues que se viene trabajando en ese planteamiento hotelero para ellos cambiar la ubicación de su oficina a otro emplazamiento y dar salida a ese edificio que está también ocupado. Esta moda, si quieres, de traerse a Córdoba establecimientos de categoría superior, de 4 y 5 estrellas, quizás sea sorprendente en ocasiones, porque Córdoba no sé si necesita tantas camas, tantas plazas de hotel. Estamos viviendo un puente, este puente de la Inmaculada Constitución, con un nivel de ocupación medio, por ser optimista, medio alto, estamos hablando del 50-60% según qué establecimientos, con perspectivas mejores para el segundo tramo, pero bueno, no hace falta muchas camas de hotel, excepto puntualmente la fecha que todos conocemos, los mayos y alguna otra fecha concreta, Semana Santa. Córdoba puede recibir 200 habitaciones, 300, 400 que van a entrar con estos hoteles y ocuparlas normalmente, o a lo mejor estamos, no sé. Bueno, eso es lo que quizás te lleva a pensar cuando ves esta inflación de proyectos, si no estaremos un poco inflando la burbuja. Sí es cierto que hay muchos inversores que se posicionan ahora mismo en un segmento como este y a la hora de buscar sitios para invertir, buscan aquellos donde evidentemente el turismo está viviendo buenas horas. Córdoba, en los últimos 5 años, en plena crisis, ha sido uno de los destinos turísticos en España donde más ha crecido porcentualmente el número de turistas y el número de pernoctaciones. De hecho, la ocupación media de los hoteles en Córdoba los fines de semana es una de las más altas de España, incluso a veces por encima o casi rayando los datos de Madrid o Barcelona o Valencia, estamos en un 70 y tantos %. Sí es cierto que los hoteleros se quejan de que de lunes a viernes esa ocupación cae por los suelos y con ella los precios. Al igual que los fines de semana es muy buena, nos damos cuenta en mayo cuando se piden por habitaciones en hoteles de 4 estrellas hasta 240 euros y es imposible venir a Córdoba. ¿Dónde está el equilibrio? Hay indicadores de rentabilidad hotelera que miden trimestralmente, que dan también muy buenos datos para Córdoba. En los últimos años casi un 15% de rentabilidad que ha aumentado para los hoteleros. Y luego en Córdoba además se da la circunstancia de que ahora mismo hay una cadena como Otusa, Eurostars, que es hegemónica, ¿no? Tiene, yo diría que un 60% o más de las plazas hoteleras que hay en la ciudad, con lo cual eso, la falta de una competencia directa muchas veces redunda en negativo. Yo creo que hay mercado suficiente. No estamos hablando de hoteles que tengan 200 habitaciones, hablamos de un tamaño medio de 50, 60 habitaciones, algunos más pequeños que ya se han abierto en el casco y que va buscando los turistas ese tipo de establecimientos que aprovechan pues emplazamientos de casas antiguas en el casco, son incluso algunas cooperativas como se han formado
Y ahí yo creo que hay margen. Los datos por lo menos apuntan a ello y los datos de crecimiento del turismo siguen en línea positiva. Y todo esto, a fin de cuentas, es una inversión que es buena, que es actividad económica que puede traer empleo. No obstante, una reflexión que yo he hecho a partir de este nivel o categoría de los hoteles. Córdoba no tiene estrategia turística, no hay, porque no hay ni siquiera un consorcio, ni un instituto, ni un nada. Es un poco más iniciativa del propio empresario. Pero esto de que los hoteles que se abran sean fundamentalmente de 4 y 5 estrellas, no está intentando o llamando un tipo de turista que, bueno, no sé si es, digo, estratégicamente positivo o una iniciativa del empresariado. Es decir, Córdoba durante mucho tiempo ha lamentado turismo de zapatillas, de mochilas, turistas que venían casi de excursión buscando el camping, buscando pensiones, buscando fondas. Ahora nos encontramos con que lo que está creciendo son establecimientos, pues eso, de mínimo 150 euros la noche. ¿Eso cambia el perfil del turista que pretendemos para Córdoba o es el que quiere el empresariado solo? Yo creo que es algo que debe estar estudiado, ¿no? A Córdoba llega un 60% de turistas que son nacionales y un 40% que son extranjeros. Normalmente los extranjeros con un mayor poder adquisitivo y un mayor gasto en la ciudad que los nacionales. En los últimos años también está teniendo muchísimo tirón el asunto de los apartamentos turísticos. Ha habido recientemente una normativa regional para regularizar muchos que estaban operando de manera clandestina. Ese es otro pilar y otra salida mucho más económica para el turismo. Pero el hecho de que esta nueva oferta se concentre en el estrato, digamos, de las 4, las 5 estrellas, es porque verdaderamente hay un segmento turístico que pide este tipo de establecimientos, que luego no ofrecen, por regla general y salvo los grandes picos de mayo, no ofrecen unos precios excesivamente altos porque la ciudad tampoco es excesivamente alta en cuanto a lo que ese turista se puede gastar, ¿no? Y hay un movimiento de puente y de fines de semana sobre todo y cada vez más, septiembre, octubre e incluso a meses como agosto, que es impensable en Córdoba en agosto, que se van consolidando mejores datos donde los precios son muy competitivos y si hay más oferta, evidentemente, eso redundará en los precios. Otra cuestión, es un poco la duda que tú planteabas al principio, si realmente, como decía el himno de Puerto Rico, hay camas para tanta gente, ¿no? Y esperemos que sí, que no sea solamente un posicionamiento estratégico de inversores, sino que redunde en la necesidad de establecer una estrategia de promoción muy importante en Córdoba, porque puede que dentro de 5 años estos buenos datos turísticos no se den porque los movimientos de los turistas a nivel internacional vayan variando y aquellos territorios donde hubo atentados terroristas o donde se han caído por completo vuelvan a renacer, ¿no? Claro. Comentaba otro día a alguien, no sé dónde lo oí, que Córdoba es una ciudad que está de moda, en Madrid o en Barcelona, el AVE está a un paso, mucha gente que viene, llega, cena, duerme y se va al día siguiente porque lo tienen como antiguamente estaba Segovia o Ávila para el madrileño, que iba casi a cenar allí. Esto puede cambiar, claro, y estamos comprometiéndonos quizás en una estrategia que desea que no sea sostenible a medio plazo. Eso es cierto, las comunicaciones para Córdoba es que es una ciudad magnífica, probablemente sea una de las ciudades de España por donde pasan más aves al día y eso es una ventaja competitiva con cualquier otro destino. Yo incidiría mucho en lo que tú comentabas, en la falta de una estrategia, en la falta de una venta continua e intensa, porque sí es verdad que ya se está percibiendo, por lo menos en los últimos 5 o 6 meses, una caída paulatina del turista extranjero. No sabemos si porque, como decía antes, ese turismo ya se está reorientando nuevamente a otros territorios donde ha dejado de ir estos años pues por seguridad. Y nos quedamos con el turista nacional que evidentemente durante la crisis ha huido de hacer grandes desembolsos y ha preferido destinos de casa. Y en esos destinos de casa Córdoba es un destino preferente y se está convirtiendo en un destino preferente. Y hay que agradecerle a la iniciativa privada la cantidad de acciones que está poniendo sobre la mesa. Hoteleros, pequeñas cooperativas, pequeños emprendedores que abren un hotelito de 2 o 3 estrellas y grandes inversores, más luego todas las iniciativas de empresas relacionadas con el turismo. Y ahí es donde hay que hacer una apuesta decidida, que no se vea cómo la parte que le toca al ayuntamiento o la gestión municipal hace aguas por todas partes. Si tenemos unos inversores y tenemos establecimientos que se pueden poner en marcha, ¿por qué hay que tardar más de un año en empezar a estudiar un proyecto que se ha presentado y que a lo mejor pues terminará aburriéndose el empresario y no acometiendo ese proyecto? Porque del Instituto de Turismo no sabemos nada, del patronato está un poco a medio gas, en la ley, este proyecto de grandes ciudades, en cuanto al turismo tampoco.
no son instrumentos, estamos hablando del día a día, de lo que se vaya a vender a Madrid, de que podamos ir vendiendo ya patios, semanas, por ejemplo, me viene ahora mismo a la mente, la Semana Santa. Va a ser la primera vez el año que viene que la carrera oficial se traslade a la mezquita catedral, un monumento que es mundialmente conocido, que es una referencia, que gana. Bueno, no conocemos que haya una estrategia común entre ayuntamientos y entre cofradías de ir a vender ya esto como un reclamo turístico. Estamos más metidos en los problemas que puedan surgir del traslado de todas las procesiones a ese entorno, la seguridad, que también, que es obligación del ayuntamiento y es importante que no haya ningún problema esos días, pero yo creo que paralelamente ya se tendría que ir activando la posibilidad de vender esto como un atractivo. Pues no se vende como un atractivo, no interesará a quienes entiendan que debe interesar, pero ya podría ser un reclamo que perfectamente se estuviera vendiendo en otro destino, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas que no se están haciendo. Parece que no hay demasiado interés o que no hay mucha organización, porque yo creo que más que interés, que sí que lo hay, luego hablas puntualmente con todos los responsables turísticos, te dicen que sí, que interés en aumentar las pernoctaciones, pero luego no ves una línea. Acción no hay. Nos limitamos a anunciarnos en el AVE, prácticamente. Acción no hay. Se ha hablado tantas veces de fusionar entes como el Patronato Provincial, el Consorcio Local, que ha acabado como ha terminado y no sabemos si verá la luz nuevamente. En fin, yo creo que falta una dirección, una estrategia y menos política. Yo creo que menos política. Hacer política de este asunto me parece totalmente miope e irrelevante. Una cosa que beneficia a la ciudad y que en la que estamos todos de acuerdo, creo, me parece, ¿no? Bueno, Fitur está a la vuelta de la esquina, no sé si de aquí a Fitur habrá alguna propuesta. Fitur es algo muy particular y muy peculiar, que muchas veces no se sabe cuál es el retorno real de una acción en Fitur. Sí, tienes que estar porque está todo el mundo, pero muchas veces a lo mejor ese dinero podría estar mejor invertido en acciones solas de Córdoba en distintos puntos donde se puedan vender proyectos y productos que tenemos y cosas que se celebran en Córdoba, ¿no? Sí. Sobre todo, hombre, yo Fitur lo decía como punto de referencia, porque es cierto que se anuncian campañas que luego se trasladan, pero es verdad que tenemos un poco agotado el turista de Madrid, al Barcelona, falta turista interior, el de Sevilla, el de Málaga. Un poco donde pueden haber nuevos nichos de visitantes, ir allí a por ellos a venderles cosas que hacemos en Córdoba. Muy poca información local, les decía las portadas, el diario Córdoba apunta a un asunto más y es un estudio de una agencia de seguro, de una compañía de seguro o del seguro en general, que dice que los jóvenes cordobeses sacan un aprobado alto al volante. La nota, que es un 6, es ligeramente superior a la media española. Bueno, algo que es anecdótico, tampoco me parece que sea demasiado relevante. Que es la única información, como les decía, local que aparece en el diario Córdoba. En el ámbito nacional o internacional hay dos asuntos que me parecen muy interesantes. Hay un tema que trae el diario El Día en la portada, que lo voy a sacar a colación por un tema que hablábamos la semana pasada, y me explico. Dice el diario El Día: Izquierda Unida y Podemos recuerdan el 4 de diciembre, el 4D, y reclaman una mayor autonomía andaluza. 4D, saben, el Día Histórico de Andalucía, en el 77, la muerte de Caparrós, en fin, toda la película aquella que luego, bueno, pues propició la autonomía andaluza. La semana pasada comentaba, no sé con qué compañero, que mañana celebramos el Día de la Constitución. Estamos un poco faltos en general en España, en Andalucía, de estos referentes institucionales. Yo cuando vemos la Diada en Cataluña o vemos el día en Francia o el 4 de julio los americanos, hay una dejación institucional a la hora de reclamar, reivindicar, sobre todo en esta época de convulsión. O sea, la Constitución se toca o no se toca, pero nadie apuesta por decir, vamos a defenderla, vamos a explicarla, vamos a hacer un trabajo pedagógico. Yo creo que más que una dejación institucional, porque los políticos sí que se encargan, y además con antelación, de entrar en el debate de si hay que reformarla o no. Sí podemos achacarle a los políticos la falta de atención a ese día como un día para celebrar en España, independientemente de la visión que tenga cada uno del texto constitucional, pero también yo creo que los ciudadanos ha llegado un momento en que en esa apatía por la cuestión política, en ese hartazgo que se ha producido sobre todo en el último año con casi dos elecciones y casi a punto que hemos estado de unas terceras, todo esto redunda en un alejamiento de estos días institucionales de un marcado carácter político. Lo que sí es necesario es que por parte de los estamentos públicos, de las instituciones, pues de una vez por todas se llegue a un acuerdo de, primero, si queremos que se reforme la Constitución y después qué queremos que se reforme de la Constitución y no seguir cada año en el mismo debate y la misma diatriba inútil. La Constitución tiene casi 40 años. 38. 38, muchísimos de los que estamos ahora en la sociedad no votamos por edad, no pudimos votar aquello, y a mí me sorprende siempre que cuando se acerca el Día de la Constitución,
pues los responsables políticos cojan sus vacaciones y se vayan, cada uno de ellos donde tengan que irse. Es verdad que se hacen actos previos. El Día de la Constitución fue, en el caso de Córdoba, se celebró el viernes, me parece, pasado, ¿no? Sí, pero con bastante... No estaría más celebrarlo el día 6. Claro, no digo que haya una marcha militar, que yo no soy muy de tambores, pero sí me parece interesante, bueno, algo que diga, oye, la gente joven, la gente con 20, con 30, con 40, con 50 años, que yo no pude votar la Constitución y ya tengo canas. Que conozcan de qué va la película, ¿no? Y que, bueno, la Carta Magna, el texto que no garantiza la convivencia, yo he hecho falta un poco esa defensa, sí, o incluso ese ataque, me da igual, pero bueno, que se haga, se aproveche este tipo de... Y además yo sumaría a lo que está diciendo una cosa que ya estamos viendo en los últimos tiempos, es la penalización, sobre todo por determinadas fuerzas políticas, y me estoy refiriendo a Podemos o incluso Izquierda Unida, la penalización de un tiempo como la transición, ¿no? Se nos está reiterando y machacando el discurso de que la transición fue mala, de que aquello fue un error, de que aquello fue un poco el sembrado, entre comillas, de lo que hemos visto ahora en una clase política llena de corrupción, y se están poniendo demasiadas etiquetas negras sobre una época que trajo esta Constitución y a la que ya también se le ponen todos los peros y todos los elementos negativos, mientras no hay todo lo contrario, una campaña en defensa de las cuestiones positivas que supuso tanto aquella época como las que ha permitido esta Constitución, que a fin de cuentas con esta Constitución ha permitido que este país alcance cotas de desarrollo y cotas de socialdemocracia impensables hace 4 décadas. Yo creo que hay que defender también y hay que hacer pedagogía de esos valores positivos, y tampoco es como incompatible con el hecho de plantear y poner sobre la mesa una reforma, ¿no? y unas mejoras de la Constitución que pueda haberla. Pues seguiremos envidiando la diada, la foto de la diada, que no ni para bien ni para mal, pero sí que es verdad que a veces, ¿por qué no puede haber en otros territorios ese alarde patriotero? Sí. Me da igual que sea catalán, que español, que andaluz, que el que sea, pero como que nosotros... A veces da hasta un poco iba a decir de vergüenza, pero hay ciertos prejuicios a manifestar o a exaltar determinadas fechas. Tampoco pasa con la bandera de Andalucía, o sea, que no es que sea cuestión de España o Andalucía, es que nosotros en Andalucía nos vamos a la playa también. Huimos. Hasta el día del trabajo nos vamos... Por el festivo. Por el festivo lo tomamos más como un festivo que como un día para celebrar. Bueno, hablando de Constitución, saben que ayer hubo referéndum en Italia, el resultado lo habrán conocido ya, perdió la postura de Matteo Renzi, con lo cual ha tenido que dimitir. No creo que afecte mucho a España particularmente este asunto, pero sí me lleva a otra reflexión. Es malos tiempos para los referéndums. Parece como que hay un desencanto de la sociedad con sus dirigentes, que diga lo que diga, voy a votar que no. Pero... Tanto en Colombia pasó en el Brexit, ha pasado, y las perspectivas que hay incluso los catalanes, sabes que según los sondeos propios saldría que no incluso en la independencia de Cataluña, porque hay como una especie de, mira, que no quiero lo que me estás proponiendo, me da igual que sea. Eso en parte quiere decir que los políticos no están instalados en la realidad, porque plantean cosas que se le vuelven en su contra, porque no conocen o no quieren conocer lo que se piensa en la calle realmente. Después hablan muy poco de determinados dirigentes que convierten situaciones como esta en plebiscitos personales y acaban pagándolo. Le ha pasado a Matteo Renzi, que cometió el error, como Cameron, de plantear unos referéndums innecesarios también en esa coyuntura, pero que al final se planteaban como referéndums personales, con lo cual han salido trastabillados. Y me parece que lo que ocurre en Italia es muy importante porque es la tercera economía europea, es un país casi hermano o primo hermano español, donde tenemos muchos intereses comerciales y económicos, de una inestabilidad palpable. Esta mañana escuchaba que en los últimos 70 años ha habido 65 gobiernos en Italia. Algo verdaderamente impensable, aunque hay quien dice que los italianos saben vivir en esa inestabilidad y que sin esa inestabilidad probablemente sería peor la cosa. Lo que está claro es que este tipo de referéndum, que ya son continuos en Colombia, lo que manifiestan es una brecha entre lo que piensan los políticos, los dirigentes, y lo que realmente está en la calle. Y quizá habría que hacer un ejercicio de autocrítica y de humildad y saber muy bien dar esos pasos hacia adelante que meten a los países y sumen a los estados en unas situaciones innecesarias y complicadas. En Austria, Van der Bellen ha conseguido imponerse en las elecciones. Había mucho miedo en general, no por el caso austríaco, porque no es la tercera economía de Europa, un país que está en el segundo o tercer nivel, pero sí por lo que sería el ascenso de la ultraderecha a la presidencia de un país, con el referente cercanísimo de Francia, y más, un referente que además tiene viso de ser posible, la llegada de Marine Le Pen. Ese temor está ahí. Sí. Hay que destacar una cosa, los dos aspirantes,
tanto el ecologista como el ultraderechista han dado una rueda de prensa conjunta, los dos, dándose mutuamente las gracias y apelando a la unidad del país. Eso sería impensable en España, justo después de acabar las elecciones, que se dieran todos los líderes una misma rueda de prensa. El lobo de Le Pen está ahí, el lobo de Le Pen, claro. Todas las citas electorales, de momento los franceses actúan con madurez y aquellos que votan al Partido Socialista saben que para evitar la entrada de Le Pen, pues si tienen que votar a la derecha lo harán y viceversa. Claro. ¿Es tan cierto el riesgo de la ultraderecha en Europa? Es decir, hemos visto el caso de Donald Trump, que bueno, sería el equivalente, no que sea ultraderecha, pero sí que en cuanto a su xenofobia, en cuanto a su cierre de fronteras, es lo más parecido que tenemos a este hombre austriaco o a Marine Le Pen o incluso a UKIP en el Reino Unido, que ya le ha salido bien la jugada. ¿Puede romperse Europa si no se pone freno ahora, que estamos a tiempo? Yo creo que todos estos temores parten de la base de la falta de solidez del proyecto europeo, los continuos fracasos en una política económica común, en una política económica a lo mejor menos severa, en las cuestiones de seguridad, que son las que nos están volviendo un poco más cerriles en ese sentido y que está provocando el auge de estas fuerzas extremistas en uno y otro sentido, pero sobre todo la falta de liderazgo de un continente como Europa y de unos países de primera fila que están viendo cómo hay problemas y si no se meten ellos solos, como ocurre en Italia. Eso debilita mucho nuestra creencia de un proyecto unitario, político, social y económico frente a fuerzas, porque ahora en Italia lo que se plantea es que pueda llegar Pepe Grillo, el populista, al gobierno y todas estas fuerzas al final son rompedoras y son antieuropeas y finalmente eso va a redundar en un problema bastante serio. Pepe Grillo o la Liga Norte. Que o la Liga Norte. Hay dos referencias últimas, tenemos un par de minutos, locales o provinciales. El diario ABC trae la portada, página 2, el asunto del ibérico. Dice: el sector del ibérico no tiene productos para cubrir toda la demanda navideña. Eso puede significar dos cosas: una, que está muy bueno, que ha triunfado, o dos, que no se han hecho los cálculos o no hay el pulmón que necesita ese sector para seguir creciendo. Puede ser un poco influencia de todo. Es cierto que la fabricación de ibéricos con el sello garantizado de calidad siempre son unas cifras, podemos hablar de 25.000 o 30.000, muy limitadas o limitadas a todos esos criterios y a tu cabaña. Y que ese aumento de la demanda signifique también lo que viene ocurriendo económicamente, un aumento de la demanda interior, una mejora de los índices de comercio y en fechas como las navideñas, pues esto es un síntoma de que la economía no va tan mal, ¿no? Y probablemente las empresas productoras han ido con pies de plomo sin excederse en sus previsiones para no tener problemas y se topan de repente con una demanda, pues que lo que está indicando es que tanto en el sector alimenticio como en cualquier tipo de compra, pues hay mayor alegría en el mercado y hay mayor alegría a la hora de comprar, ¿no? Y es una buena noticia porque además está muy bueno. Pero, ¿es leyenda urbana o no que vendemos cerdo a Jabugo y a Guijuelo para que luego los secaderos suyos le pongan su sello, o es que realmente hay poca producción en...? Yo no tengo datos ahora mismo para decir eso, pero evidentemente también, por ejemplo, en el marco Montilla Moriles, otros marcos compran uva, ¿no? Y uva que se va y que embotellan con su marca, ¿no? Eso no es nuevo. Me imagino que también es una cosa que sucede en el marco de los pedroches, porque no toda la producción pasa por la denominación de origen y cumple esos requisitos, y hay otra producción, pues digamos que no es que sea más mala, al contrario, es igual de buena, no pasa ese sello de calidad y probablemente enfoca a otros mercados por la propia rentabilidad del ganadero, ¿no? Pero vamos a un tema recurrente de siempre. El sector agroalimentario, agropecuario cordobés, sigue quedándose en el primer nivel, la producción y no la elaboración. Seguimos dejando que sean otras montaneras, otros secaderos los que vendan jamón, que sean otras almazaras las que envasen el aceite, otros lagares las que preparen el vino, cuando aquí tenemos la materia prima. Eso estabilizaría mucho más la economía, que no depender continuamente del agua, del sol. Sí. Esto no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y sí es cierto que en los últimos años hay una gran conciencia en todos esos sectores que tú has citado de que el valor añadido se tiene que quedar aquí y hay que dar un paso más hacia la profesionalización, empresas de gestión y cooperativas de segundo grado. Más difícil en el mundo del aceite porque está muy atomizado y hablamos de pueblos donde hay una cooperativa que va a ser muy difícil que se una a la cooperativa del pueblo de al lado, pero en el caso ganadero
La comarca de Los Pedroches está haciendo un trabajo formidable y ya no es solo la enseña Cobas, que es potentísima y es la primera cooperativa o la segunda de Andalucía, una de las más importantes del país. Hay pequeños secaderos que están sacando piezas extraordinarias y que están haciendo sus propias campañas y que están haciendo un trabajo muy importante. Ya para terminar, con el tiempo cumplido, el 1,5 cultural que se ha anunciado, lo anuncia el diario El Día, Fomento dedica 15 millones al 1,5 cultural en Córdoba. En el caso de la capital hay dos proyectos, el de Medina Zahara y el de la Casa Góngora. ¿Se echa en falta algún tipo de proyecto donde había que seguir apostando del Ministerio con este 1,5%? Bueno, depende un poco de lo que se le pida. A fin de cuentas, esto es un listado de proyectos que se presentan en la subdelegación y que el Ministerio, al final, no solo en la capital, sino en la provincia, es el que toma carta en el asunto. Hombre, yo quizás echaría en falta más actividad en Medina Zahara. No es que al Gobierno le toque directamente más inversión, que también, quizás a la Junta de Andalucía sería la que tendría que poner más carne en el asador. Claro. Pero dado los objetivos que nos hemos marcado con Medina Zahara para que sea patrimonio de la humanidad y el potencial que yo creo que sigue teniendo este yacimiento arqueológico, pues sería deseable que fuesen más recursos dirigidos a este yacimiento. En este caso, el Gobierno central, el Ministerio de Cultura, dedica 1,1 millones de euros, que es 1,5 cultural, pero la Junta no está claro porque con este lío de los presupuestos no tenemos las cifras, lo que sí sabemos es que en los últimos años ha habido poca inversión para nuevas catas o investigación en el yacimiento. Ahora se están haciendo algunas iniciativas de iluminación nocturna y de recuperación del Salón Rico, pero a través del mecenazgo privado, lo cual es más complicado. Bueno, pues seguiremos hablando del 1,5 cultural, hay más proyectos, el diario El Día los traen otros periódicos, el Castillo de Baena, la Fuente Álamo en Botegenil, la Casa Palacio de los Moras en Lucena, en fin, una serie de proyectos, cada cual lleve su pellizquito de ese 1,5%, que creo que es muy interesante y que Córdoba, capital y provincia, tienen que seguir apostando por la cultura como yacimiento tanto de riqueza como de atractivo para los turistas que contamos al principio. Gracias, Paco, a vosotros, por tu visita siempre. de hoy lunes. Como siempre, interesantísimo tu aportación. Como cada día la dejamos con la cocina de Ana Espino. Hoy no, bueno, ella nos contará con quién anda hoy, así que le dejo con ella que nos desayune y que nos cuente su actualidad del día. Seguimos el miércoles, mañana festivo, vamos a tomarnos el día también de descanso nosotros. El miércoles volvemos a vernos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.